Contrabando, descontrol en la triple frontera. Existe un lugar en América del Sur donde las leyes parecen no existir. Desde armas y drogas hasta células terroristas y trata de personas, hay un rincón del continente donde todo parece posible. Bienvenidos a la triple frontera. Esto es la muestra de que por acá pasó alguien con una bolsita con droga. Hoy presentamos la ruta del contrabando. Bienvenidos a la República Argentina. Así es el contrabando en una de las fronteras de nuestro país. La triple frontera es una zona de intersección entre Argentina, Brasil y Paraguay. Su existencia se circunscribe a 3 ciudades pertenecientes respectivamente a los 3 países: Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este, y a los tránsitos y flujos que permiten los puentes y pasos fronterizos que unen estas 3 ciudades. Estamos en la orilla del río Paraná. En este lugar entra y sale mercadería de forma ilegal todos los días a la Argentina. Un lugar paradisíaco, pero que esconde un secreto oscuro. ¿Cómo es el perfil de la persona que vive del tráfico ilegal? Y por lo general son personas que están desocupadas, que dejan los estudios, que son menores de edad, los reclutan por ser ágiles, porque tienen la facilidad de moverse rápido, de forma inminente dentro de estos caminos escabrosos y la verdad que es lamentable que mucha de la juventud elija esta manera de ganarse la vida y que no tengan ninguna empresa, ninguna posibilidad económica donde poder insertarse en un ámbito laboral sano, ¿no? Lejos del narcotráfico y lejos de todo lo que tenga que ver con esta parte tan fea del tráfico. Ahora lo que estamos viendo es como después de cargar la mercadería del otro lado, es decir, del lado de Paraguay, vuelven para Argentina. Dios sabe con qué otra mercadería, porque recién lo que nos explicaban es que aprovechan absolutamente todos los viajes, de ida y de vuelta. Es más, la lancha fue con una sola persona y está volviendo con por lo menos 4 personas, por lo que estamos viendo. Estamos usando uno de los mismos caminos que usan muchas veces, me comentaban recién. Por acá pasan personas que no tienen documentación, que escapan de la justicia o que están en una situación irregular. Sí, por supuesto, el tema de las personas que vienen escapando de alguna condena, tanto del lado de Paraguay o de Argentina, esta es una de las rutas que utilizan para justamente poder escapar y de alguna manera recuperar la libertad. Transitamos el mismo camino, vengan, acompáñenme. Vuelve a pasar la lancha y ahora está volviendo para Paraguay con más gente incluso de la que había salido. O sea que ahora lo que estamos viendo es tráfico ilegal de personas. Lo que hacen es aprovechar cada viaje, o sea, la lancha todo el tiempo está llevando y trayendo mercadería. Y son horas donde ellos todo el tiempo están generando dinero. Mientras que los políticos siguen mirando para otro lado, hay otra Argentina, otra Iguazú que se mueve a cielo abierto a plena luz del día. No sabemos si esos paquetes podrían contener, como dijimos anteriormente, estupefacientes, droga, medicamentos, cualquier cosa que pueda ser de utilidad en Paraguay. Y recién lo que me explicaban también es que cada uno de estos lugares donde cargan y descargan la mercadería se llaman piques, son lugares que se llaman piques y que pertenecen efectivamente esa tierra a manos privadas, es decir, que hay alguien que les permite descargar y cargar esa mercadería que de forma ilegal entra y sale del país todos los días. Esto pasa todos los días, recién lo acabamos de ver por lo menos 4 o 5 veces en menos de 10 minutos. Sí, efectivamente. Ahora la pregunta que se nos plantea es qué está haciendo Gendarmería, qué está haciendo la policía, o sin ir más lejos el intendente, ¿no? el que gobierna, ¿dónde está? ¿Dónde están las autoridades que no ven esto? Si nosotros, que caminamos un poco, podemos verlo, cuanto más ellos que tienen toda la tecnología, radares y que deberían estar monitoreando un área tan sensible como la triple frontera. Hay 6 personas que están cruzando de Argentina a Paraguay de forma ilegal ahora, en este momento. Tráfico de personas. Puede ser incluso que estemos hablando de trata de personas. Todos estos cruces son ilegales y la gente que va arriba de estos botes no tenemos idea quiénes son ni por qué motivo lo están haciendo, pero hay algo que es innegable, que es un cruce ilegal. Bueno, ahora lo que estamos viendo es como del otro lado los están esperando a los contrabandistas. Acaba de llegar la lancha del otro lado y hay gente
O sea, del otro lado lo que van a hacer ahora es cargar la mercadería básicamente. Estamos viendo Paraguay del otro lado, ¿no? Sí, es en vivo. Estamos viendo en vivo cómo están cargando y traficando cosas, porque no tiene otro nombre. Si fuera algo legal, lo hubieran hecho por la aduana directamente, pero buscan este camino fácil porque evidentemente es mercadería que está o es prohibida o podría ser tranquilamente droga. Un detalle importante, el lugar donde están los piques, estos muelles donde descargan y cargan la mercadería, pertenecen a alguien, son tierra que tiene dueño. Y sobre todo también una de las formas de poder visualizar para que ustedes entiendan eso es que hay casas. Mirá, le voy a pedir al camarógrafo si le puedo hacer zoom allá a la casa de material que hay arriba, esa que estamos mostrando ahora. Por ejemplo, esa casa en realidad no es una residencia donde alguien vive, sino que es un lugar que se usa como centro de acopio de la mercadería. En ese lugar se va guardando la mercadería que se descarga, por ejemplo, hoy durante todo el día, y en las próximas horas con el abrigo de la noche y en la sombra, ahí pasan a retirarla. Una vez que ya se terminó de cruzar toda la mercadería, se retira desde ahí, desde ese centro de acopio. Recién me explicabas que hay determinados horarios en los que pasa gendarmería o en que pasa prefectura. Son todos los días a la misma hora que pasan, o sea que básicamente está liberada la zona. Claro, porque es como cuando en Buenos Aires sale el patrullero con la sirena. Es como diciéndole a los ladrones, escóndanse que estamos viniendo. A las 7 de la tarde sobrevuela un helicóptero por toda esta zona, entonces no ves nada, pero se va el helicóptero y como las ratas empiezan a aparecer buscando comida, así también aparecen los ladrones y los traficantes, que no se detienen. Esto es una cuestión que no se detiene y que es un negocio millonario. Es un negocio millonario, mueve mucha plata. Este es como un camino del Darién, donde los emigrantes que quieren llegar a Estados Unidos también utilizan caminos como estos. Argentina también tiene un Darién, y este sería uno de ellos. En todo el recorrido como ustedes pueden observar, no hay ninguna presencia policial ni de gendarmería, son caminos prácticamente liberados, y así como este camino hay muchos que tanto de día como de noche se pueden utilizar para este tipo de situaciones, ¿no? Del contrabando y también escapando de la justicia. Como ya hay casos de personas que se han enriquecido de un día para el otro y tal vez para no despertar sospechas de la FIP o de algún organismo, la gran mayoría los despilfarran, salen de fiesta todos los días, se compran ropa, muchos de ellos motos. Por eso durante la noche vas a ver otra realidad. Mucha gente conoce Iguazú por las cataratas nada más, pero profundas acá. Para llegar al lugar donde pasan la mercadería de forma ilegal, fíjense lo que es la dificultad, sobre todo que tiene este camino, que es realmente muy difícil de sortear. Acá se pone feo, en la situación. Ok. Vamos. Hacen fuego, hacen que están pescando para llevar la mercadería. Pasaron menos de 5 minutos y el barco vuelve de nuevo para el lado de Paraguay. Va para un lado, descarga, carga mercadería, vuelve. Descarga, vuelve a cargar, se va para el otro lado. Es incesante el tráfico ilegal de mercadería que hay en la frontera. Las imágenes que registramos hoy de contrabando ilegal ocurren a nada más que 5 minutos caminando de este control fronterizo. Vengan, acompáñenme. Contrabando, bienvenidos a la República Argentina. Y lo más triste que podemos ver no es simplemente mercadería, sino que a veces hay criaturas. Sí, criaturas, menores de edad. No sabemos el paradero, no sabemos si son hijos de alguien nativo de Paraguay o a veces cruzan ilegalmente. Eso está pasando actualmente en la Argentina. Vamos, directo por el caso. Puede ser que están con armas, están armados seguro y están pasando sus cositas por acá. Baja la cámara, vamos. Ya nos alejamos del lugar donde se escuchaba el ruido, pero todavía falta camino para recorrer.
acá se termina el video. Gracias a todos por llegar acá. Vayan abajo, denle suscribir, pónganle me gusta y nos vemos en la próxima aventura. Chao.